Buen día, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a su clase de metodología de la investigación. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de los trabajos escritos. Como primera medida, es necesario saber por qué razón es importante hacer o efectuar un trabajo escrito. Primero, porque ayudan a mejorar la redacción y la ortografía. Hacen que estudies y leas y eso hace que aprendas. También para realizar una investigación ayuda a incrementar no solo el conocimiento, sino también la capacidad de solucionar problemas. Al escribir algo, te haces consciente de ello y por lo tanto tu aprendizaje es mucho más práctico. Bueno, continuamos. Normas en los trabajos escritos. Como primera medida vamos a ver las normas ICONTEC. Ya conocemos algunos las normas ICONTEC, pero ¿qué son? Son una serie de pautas para realizar todo tipo de informes, ya sean tesis, investigaciones, trabajos escritos, trabajos académicos, entre otros. Estas normas son expedidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, de ahí sus siglas, el cual tiene por obligación actualizar estas normas. La última actualización se dio en el año 2008 y estas corresponden a la sexta versión. No quiere decir que las últimas versiones, es decir, de este año o de años pasados, no correspondan, sino que hacen unas pequeñas modificaciones a la última versión, que en este caso es la sexta. Estas normas se presentan los lineamientos en los cuales debe contar todo trabajo escrito. Esto con la finalidad de orientar al profesor, al estudiante o al investigador en la redacción y presentación de un documento con aval técnico y de alta calidad. Las normas ICONTEC se suelen usar en trabajo de introducción a la investigación, también denominado tesina, trabajo de grado, tesis, trabajo de investigación profesional, ensayo o monografía. Qué interesante, pero vamos a ver ahora las normas APA, American Psychological Association. Fundada por un grupo de aproximadamente 30 hombres interesados en el nuevo campo de la psicología, data del año 1892. Ya en el 2010 contaría con más de 110.000 miembros estilo APA. Es un estándar desarrollado para ayudar a la comprensión de lectura en las ciencias sociales y del comportamiento. Este diseño tiene mucha más claridad en la comunicación y la idea es expresar, con un mínimo de distracción, las ideas y un máximo de precisión. Las normas APA son frecuentemente utilizadas en los trabajos de grado debido a su enfoque ético, es decir, el de no plagio, y la buena presentación que esto fomenta. Las APA son extensamente utilizadas por revistas científicas, trabajos de investigación, debido a su estilo que favorece la fácil comprensión. Incluso Wikipedia adoptó su estilo para la elaboración de sus artículos. Las anteriores normas son las más conocidas y por ende las más utilizadas. En este caso, les voy a explicar algunas otras normas que se pueden utilizar o que se utilizan en diferentes áreas, como las normas Vancouver. Son un conjunto de reglas para la publicación de manuscritos en el ámbito de las ciencias de la salud. También conocidas por el mismo nombre, el subconjunto de esas normas ha referido a las normas de realizar referencias bibliográficas. De pronto quedamos un poquito confundidos. Las normas Vancouver se diferencian de normas APA o ICONTEC por su forma de referenciar. Quiere decir que no vamos a referenciar como ya sabemos o como algunos conocemos, donde miramos que está escrito el autor o la fecha de publicación, sino que las normas Vancouver lo que hacen es poner un numerito de forma muy lógica, es decir, si la primera referencia que yo voy a colocar en las referencias bibliográficas corresponde a donde cité, al lugar donde cité, entonces coloco el número 1 entre paréntesis. Tiene que coincidir con la referencia al final del trabajo. Entonces parece un poquito complicado, pero no lo es. Realmente es mucho más organizado que las demás normas.
Y encontramos las normas ISO, la International Organization for Standardization. Como su nombre lo indica, es una organización encargada de crear estándares internacionales. Igualmente posee estándares sobre determinados tipos de escritos dependiendo su uso y finalidad. Ahora sí que quedamos confundidos, ¿cierto? En este momento, pues nosotros vamos a utilizar las normas APA para la presentación de nuestros trabajos. No os preocupéis. Ahora vamos a hablar de los derechos de autor y plagio. El plagio es una práctica muy común en las escuelas, colegios, universidades y toda institución. ¿Por qué? Porque se ha popularizado actualmente gracias a Internet, lo que facilita las opciones de copiar y pegar. Pero este tipo de acciones acarrean consecuencias severas, puesto que vulneran los derechos de un autor y la propiedad intelectual de la persona a la que se está plagiando. ¿Qué quiere decir esto? El plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias, y eso está mal. ¿Por qué? Porque es que una persona se esfuerza mucho, tiene que estudiar mucho, hacer pruebas, ensayos, para que ese trabajo de investigación pues salga a la luz y sea verídico. Y si otra persona se da el crédito por eso, por ese trabajo arduo, por ese esfuerzo, se considera un delito. La información ajena es propiedad de otra persona, como lo es cualquier cosa que se posea, independientemente si sea gratis o no. Es importante eso, así sea gratis, nuestras palabras nos pertenecen, le pertenecen a la persona que lo estudió, que lo investigó, y no pueden utilizarse sin permiso. Bueno, el plagio posee dos características: la copia total o parcial, no autorizada de una obra, o la presentación de la copia como obra original propia, suplantando al autor verdadero. Es decir, se comete plagio cuando se divulga, publica y reproduce una obra a nombre de un autor distinto del verdadero, atentando a sus derechos morales y patrimoniales, ya que se usurpa su autoría y se defraudan sus intereses económicos. ¿Qué se puede plagiar? Casi todo. Se pueden plagiar monografías, folletos, escritos, artículos, de todo. Exámenes, grabaciones, composiciones musicales, obras dramáticas, obras cinematográficas. Por eso, si cometen plagio, hay tabla. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la clasificación de trabajos escritos. La preparación de un trabajo escrito es considerada como una de las mejores maneras de aprender en profundidad acerca de un tema, y por esta razón es parte importante de las actividades académicas de un plan de estudios. Hay varios tipos de trabajos escritos que son requeridos, tales como, ya habíamos visto, hay diferentes tipos de trabajos. En este caso, pues resúmenes, ensayos, investigación, tesis, informes, estudios de caso, biografía, etc. Vamos a hablar un poquito del estilo y la ortografía. Tenemos 7 consejos para la redacción de un trabajo escrito. Entonces, la elaboración de un trabajo escrito podría pensarse como una situación en la que se tiene un tema, solo se deberá escribir acerca de este y sus características, pero la verdad es que no. La redacción de un manuscrito requiere de varias precauciones para no cometer errores, y este trabajo se ha rechazado. No basta con tener tema y conocer sobre él, sino hay que saber escribir de forma adecuada. Consejo número 1. Realizar un esquema sobre el tema. Antes de hacer la realización del trabajo, es importante hacer un esquema o un orden lógico de cómo va a ir nuestro trabajo. Esto permitirá saber en qué orden va toda la información recopilada. Este es un esquema muy básico donde pues se tiene un orden lógico. Ya los esquemas son un poco más complejos dependiendo el trabajo que se vaya a efectuar. Segundo consejo, presentar las ideas con continuidad. Entonces, ¿qué quiere decir?
la continuidad en la presentación de ideas en la elaboración de un trabajo es fundamental. Es necesario que exista hilación en las palabras, es decir, continuidad. Sí, que no empecemos a hablar de una cosa y terminemos hablando de otra completamente diferente. ¿Por qué? Porque se hace mucho más confuso el trabajo, o se hace confusa la idea y se pierde. Entonces no se quiere llegar a eso, sino se requiere es que haya una continuidad, un orden de las ideas. De igual forma, debe existir una transición o conexión de un párrafo a otro. Debe haber entonces esta hilación de ideas. Para eso existen diferentes conectores que son de gran ayuda. Les doy un ejemplo. Entonces tenemos diferentes conectores de tiempo, de causa-efecto, de adición y de contraste. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque es que estos conectores me ayudan a tener una continuidad lógica entre párrafo, párrafo, idea, idea. ¿Cuáles son? De tiempo, entonces, después, antes, mientras, desde. Estos son como muy utilizados. Tenemos el de causa y efecto. Por tanto, consecuentemente, como resultado de. Casi siempre se utilizan iniciando el párrafo, uniendo la última idea que se dijo para la siguiente, es decir, de un párrafo al final con el siguiente. Les da como esa sensación de que estamos hablando de lo mismo o que estamos llegando a una idea, hilando una idea de lo último que se dijo con lo primero que se va a decir. La adición, de tipo de conector de adición, tenemos además, también, cierto, en efecto, asimismo, y de contraste, pero contrariamente, sin embargo, no obstante, aunque, a pesar de. Importante utilizar estos conectores y que seamos amigos de ellos cuando vayamos a hacer la redacción de nuestros capítulos. Consejo número 3. Decir lo que se necesita ser dicho. ¿Qué quiere decir esto? Evitar caer en el error de querer abordar una idea dando muchas explicaciones. A veces las ideas se pueden expresar de una forma muy concisa y de una forma muy sencilla. Consejo número 4. Extensión adecuada para las oraciones y párrafos. ¿Cuál es el problema más frecuente? ¿Qué tan largas deben ser las oraciones y los párrafos? A veces pensamos que un párrafo muy extenso nos da como esa ventaja de que estamos abordando el tema correctamente y no lo es. Las oraciones deben evitar ser muy cortas o también ser muy largas, puesto que puede generar que la lectura del trabajo sea aburrida o no se entienda. Aunque no existe una medida determinada, el mejor consejo que se puede dar es que se varíe la extensión de las oraciones. ¿Cómo hacerlo? Pues tener en cuenta qué tan larga es la idea que se está planteando. Muchas veces las ideas no son muy largas, pero tampoco hay que dejar un párrafo de una línea. No, hay que dejarlo, digamos, que se alcance a abordar la idea, no extendernos y plantear de forma concisa y lo más claro posible la oración, las diferentes oraciones y que la construcción del párrafo pues sea coherente, sea corto y sea conciso. También es importante el uso de los signos de puntuación. Con eso nos ayuda también a verificar hasta dónde puede llegar el párrafo. En cuanto a la extensión del párrafo, de igual manera es necesario evitar una serie de párrafos cortos o párrafos muy largos, como se decía anteriormente. Para los dos casos se puede hacer uso de los conectores mencionados anteriormente. Esto permitirá, por ejemplo, separar un párrafo muy largo, pero permitir la dilación de los argumentos. De pronto quedamos un poco confundidos en este caso. Bueno, es muy fácil, no se preocupe. Importante es, ya hemos hablado de los conectores y estamos hablando de los signos de puntuación. Con los signos de puntuación también me permite hacer hilación de argumentos. ¿Qué quiere decir un argumento? Bueno, estamos hablando de una idea en particular y el argumento es lo que se define, lo que se está, escribiendo con respecto a esa idea. Estoy argumentando
la idea o el resultado o la conclusión. Entonces, estos tipsitos me ayudan a que estos argumentos, los párrafos y la construcción de los capítulos sean más amenos y no tan confusos. Consejo número 5. Utilizar el vocabulario adecuado. Ojo con esto. Para la realización del trabajo es necesario contar con un vocabulario técnico, con un vocabulario amplio. Por eso se les ha dicho que ustedes deben utilizar un vocabulario muy técnico al hacer cualquier trabajo, ya sea, por ejemplo, en este caso, el trabajo de investigación que vamos a realizar o el trabajo que se hizo de educación ambiental. Se les pidió mucho, digamos, que hablaran con un vocabulario técnico, si la redacción fuera muy técnica. Se debe evitar por completo las expresiones coloquiales, la jerga que utilizamos a diario. Por ejemplo, Watson dijo. Esa es la forma incorrecta de escribir. Tal vez hablarlo está bien, pero así no. Debemos escribir de la siguiente forma. Watson argumentó, manifestó o expresó. Es la forma correcta de escribir. Cuando decimos Watson argumentó, también hay que citar. ¿Sí? ¿Qué argumenta Watson? ¿Sí? ¿Y en dónde está lo que se argumentó? Consejo número 6. Siempre en tercera persona. Cuidado con este. Es un consejo muy importante porque en muchos de los trabajos que recibí teníamos esta falencia. Generalmente ustedes redactaron sus trabajos en primera persona y no es así. Los trabajos se deben presentar siempre en tercera persona y con los verbos en infinitivo. Si se quiere hablar de alguna intervención realizada, se debe describir como si lo hubiera hecho alguien más. Por ejemplo, para la presente investigación realicé una visita a la urbanización San Genaro que me permitió incorporar Ahí sigue la idea. Es la forma incorrecta. ¿Por qué? Porque conjugó mal el verbo. Dice realicé. Está escrito en primera persona. Otro ejemplo. Por eso estamos realizando un proyecto sobre recolección de restos de residuos. También está incorrecto. Por eso estamos realizando. ¿Sí? Entonces está mal la conjugación del verbo estar. ¿Cómo es la forma correcta? Para la presente investigación, el investigador realizó una visita a la urbanización San Genaro, la cual le permitió incorporarse Es la forma correcta. ¿Por qué? Por la conjugación del verbo realizar. El investigador realizó. También se puede escribir se realizó una visita Igualmente se hace en los informes. Cuando se está explicando digamos el paso a paso de el paso a paso de lo que se hizo, de la etapa práctica. Otro ejemplo, por eso se realizará un proyecto sobre recolección de restos de residuos. Es la forma correcta. Se realizará un proyecto sobre recolección de residuos. Consejo número 7. Lee tu producto. Muchas veces imprimimos o enviamos un trabajo sin antes revisarlo. Grave error. Es importante que revises tus trabajos con ojo crítico antes de entregarlo. Cuando consideres que ya has finalizado, lee todo tu trabajo. ¿Por qué? Porque aquí podemos darnos cuenta si hay errores de ortografía o errores de redacción. Estamos repitiendo palabras, a veces repetimos una misma palabra en un párrafo y así no debe hacerse. Deberíamos utilizar también sinónimos. Entonces, importante el amigo, diccionarios de sinónimos y antónimos. Se los recomiendo porque a partir de una palabra podemos sacar varios sinónimos y no repetir la misma frase en el parafraseo. Y también, bueno, en este consejo, pues leer el producto ayuda mucho a que no caigamos en esos errores. Escribir correctamente también en digital.
La redacción, ya sea digital o no, debe cumplir con las mismas bases para comunicar correctamente el mensaje y promover la idea. El uso de palabras sencillas y un diálogo simple facilitará mucho el trabajo de comunicación. Además de las palabras y el tono, existen también otros aspectos a tener en cuenta para mantener una comunicación clara y entendible. Por ejemplo, no se escribe como se habla. Ya hay muchos trabajos donde utilizamos jerga o la forma en que nosotros pues hablamos con las personas. No se escribe igual como se habla porque existen palabras que no están dentro de nuestro vocabulario cuando hablamos con los demás, que sea muy técnico. Entonces es mejor no hacerlo de esa forma. Cuidado con la ortografía. Varias palabras del idioma se parecen entre sí, aunque su única diferencia sea la letra. Entonces no va a ser lo mismo estar casado que ser casado con Z. Les tengo acá unos pequeños ejemplos de algunas palabras que hay varios fallos recurrentes en cuanto a la ortografía, como el iba, del verbo ir, que no lleva H, el era, del verbo ser, que no lleva H, extraños, aunque se escribe con X, el prefijo extra siempre se escribe con X, muchas veces lo escriben con S, extravagante, desagüe. Entonces son palabritas que a veces utilizamos y que erramos al escribirlas. Estaban con B, no con V. Actuación, porque a veces la escriben con S. Cayó, de caer, va con Y, no con L. Vaya, se escribe con V y L, ¿sí? Vaya del verbo ir. Y vaya con B hace alusión al fruto de un arbusto. Entonces caemos mucho en estos errores. Último, arrolló, se escribe con L del verbo arrollar, no con Y. Porque si lo escribimos con Y, se refiere a un arroyo, a un río. Bueno, a un cuerpo hídrico. Entonces, ojo con estas cosas. Como les digo, importante utilizar sinónimos, importante saber que yo sé que muchos escriben en Word, es fácil porque Word a veces me corrige, pero a veces a veces no nos damos cuenta de las palabras que escribimos o no las corregimos a tiempo. Entonces, cuando tengamos duda de una palabra, hagamos uso del buscador de Google, de un diccionario, ¿sí? O sea, seamos recursivos y leamos un poco más. Así vamos a evitar caer en errores ortográficos. Atención al uso de mayúsculas, ya sean textos impresos, digitales. Recuerden que el uso de las mayúsculas es importante. ¿En qué momentos? Cuando empezamos a escribir, después de un punto, y con nombres propios, porque a veces escribimos un nombre propio de un establecimiento, de una persona, de una entidad, y no la escribimos en mayúscula como debería ser. Entonces, ojo con eso cuando redactemos. Y otro consejito que les doy, no se coman los signos de puntuación. Ese fue el error principal de muchos trabajos que me entregaron. Los puntos, las comas, como que todas se me las comieron por allá, no sé, se llenaron con puntos y comas. Ojo, porque ya les he dicho que hay que leer, debemos leer el trabajo y cuando leamos vamos a aprender a utilizar los signos de puntuación. ¿Cómo? Bueno, acá tengo algunos ejemplos. El punto, que sirve para marcar el final de una frase. Cuando lo encuentres, tómate un pequeño descanso en la lectura. El punto me sirve para tomar un pequeño descanso. Al igual que ¿quién? Que la coma. Sí, la coma sirve para indicar una pequeña pausa en la lectura. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes léanlo en voz alta, sirve para indicar una pequeña pausa en la lectura. Hago un respiro. Coma. Ayudo a descansar. Cuando pues se lee. Los dos puntos pues ya sabemos cómo se utilizan cuando se sigue una consecuencia, una conclusión, algo que va delante, se va a citar algo, entonces dos puntos. El punto y coma sirve para indicar una pausa mayor
entre el punto y la coma, por eso se utiliza. Se hace como un pequeño descanso cuando se lee, igual que el punto y la coma, pero se continúa con la idea. Es decir, no voy a cerrar la idea como pasa con el punto y no voy a continuar de pronto una secuencia, sino que cierro una idea de una forma muy mínima, muy leve, punto y coma, y continúo. Eso sería, muchachos. Y para terminar, les dejo una pequeña actividad. De acuerdo con lo que ya vimos, con lo que hemos estudiado, vamos a tomar nuestros proyectos de educación ambiental presentados y vamos a corregir que el estilo y la ortografía, los signos de puntuación. Entonces vamos a tomar una partecita del trabajo y la vamos a arreglar. Importante que leamos, importante que hagamos todos los pongamos a práctica los tips que les acabo de dar y nos demos cuenta cuáles son los errores que estamos cometiendo en los trabajos y no los volvamos a cometer. Bueno, muchachos, eso sería todo. Les doy las gracias por prestar atención a esta clase y nos veríamos la próxima sesión.